Este es Ronald Read. Tras su muerte en junio de 2014, su rostro saltó a todos los medios de comunicación por un secreto que ocultó a todo el mundo, incluida su propia familia. Ronald amasó una fortuna de $8 millones, pero Ronald no era un millonario normal. Creció en una granja pobre, solo terminó la escuela secundaria y trabajó como conserje por el salario mínimo durante la mayor parte de su vida. Fíjate en esto. En la década de los 2000, los conserjes ganaban unos $22,000 al año, que Ronald fue capaz de transformar en $8 millones. Y sé cómo lo hizo. Lección 1. La fórmula de la riqueza. Lo más importante que Ronald sabía era la fórmula secreta de la riqueza que la escuela no nos enseña. La fórmula es cuánto dinero tienes entrando contra cuánto dinero tienes saliendo. Los ingresos menos los gastos equivalen al flujo de caja. Si tienes un flujo de caja positivo, te sobra dinero, y si tienes un flujo de caja negativo, te estás endeudando para vivir. En el libro La psicología del dinero, Morgan Housel escribe que la verdadera riqueza es la riqueza que no has gastado. Por cada 5% de tus ingresos que no gastas, puedes anticipar los años a los que te podrás retirar. Digamos que tus ingresos mensuales son de $5,000. Si tu flujo de caja es de $0 o negativo, lo que significa que tus gastos son de $5,000 o más, entonces nunca serás financieramente libre. Tendrás que trabajar hasta el día de tu muerte. Sin embargo, si tu flujo de efectivo es de $5,000, pero tus gastos son de 0, y puedes mantener este estilo de vida de 0 gastos hasta tu muerte, puedes ser financieramente libre ahora mismo. ¿Pero quién diablos tiene $0 en gastos? Parece simple, ¿verdad? Aquí es donde se pone fascinante. Si tienes gastos entre 0 y $5,000, es decir, un flujo de caja positivo, después de ahorrar lo suficiente, puedes hacer que tu dinero trabaje para ti y convertirlo en ingresos futuros. Y cuando esos ingresos futuros pueden cubrir tus gastos de manutención, te conviertes en una persona libre financieramente. Fíjate en esto. Suponiendo que tengas unos ingresos anuales de $65,000 y puedas ahorrar un 10%, es decir, $6,500, podrás ser financieramente libre en el futuro. Ahorrando ese 5% serías libre financieramente en 51 años. Pero solo ahorrando un 5% más, con un 15%, puedes ser financieramente libre en 43 años. Y con solo un 5% más de esfuerzo, puedes ahorrarte más de 8 años de trabajo. Y esto se te aplica, tengas el salario que tengas. El estadounidense medio gasta casi $18,000 al año en artículos no esenciales. No conozco tu caso en detalle, pero lo que sí sé es que todos tenemos algún gasto no esencial. Y contra más de estos logres eliminar, antes podrás retirarte siendo millonario. Segunda lección. Los números. ¿Cuánto dinero has ahorrado a tu edad actual es clave para medir si estás en camino de ser millonario antes de los 65 años? Y necesitas saberlo para poder ajustar tus finanzas antes de que sea demasiado tarde. Fíjate en esto. Si empiezas a ahorrar a los 20 años, necesitas ahorrar $204 al mes para retirarte siendo millonario a los 65 años. Si empiezas a ahorrar a los 30 años, necesitas ahorrar $443 al mes. A los 40, necesitas $1,030 al mes para retirarte millonario. A los 50, $2,750 al mes, y así sucesivamente. Como la mayoría de las cosas en la vida, cuanto antes empieces, más fácil te resultará gracias al poder del interés compuesto. Para conocer tu situación financiera personal, estos cálculos se basan en algunos supuestos. 1. Empiezas con $0 en ahorros. 2. Puedes hacer crecer tus inversiones un 7% cada año. Y 3. Que estás aumentando tus aportaciones mensuales cada año en un 2% para seguir el ritmo de la inflación. Por lo tanto, si depositas $100 al mes el primer año, depositarás $102 al mes el segundo, y así sucesivamente. Por supuesto, estas matemáticas cambian dependiendo de muchos factores, pero cuanto antes empieces a ahorrar, mejor te irá. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ahorrar dinero? Yo lo hago así, y probablemente me odien por ello. Deja de hacer presupuestos y de controlar todo. Escúchame bien. ¿Crees que la gente rica tiene hojas de cálculo Excel donde registran esto? El 21 de junio, compré 2 sándwiches de pollo Popeye por $10,51. No, no las tienen. Sigo haciendo presupuestos, pero de una forma muy especial que me facilita las cosas y me ahorra mucho tiempo. Pero no me malinterpretes. Hacer un presupuesto detallado puede seguir siendo una buena idea si tienes un problema de gastos o si aún no eres financieramente estable. Esto es lo que yo hago y un mejor ejemplo de lo que realmente hacen los ricos.
Automatización de pautas. Ingreso automáticamente mis nóminas en mi cuenta corriente y cada mes transfiero automáticamente la cantidad que quiero ahorrar a una cuenta de ahorros y la cantidad que quiero gastar a una cuenta de gastos. Mi cuenta de gastos incluye mis facturas mensuales fijas, los gastos típicos de la vida diaria, etc. Como conozco mis gastos fijos mensuales, puedo fijar objetivos de gasto para comida, ocio, viajes, compras, etc. Y a final de mes, sé automáticamente lo que no he gastado, porque ese es el dinero que queda en mi cuenta de gastos, con el que puedo invertir, ahorrar o transferirlo al siguiente mes de gastos. Esta estrategia de automatización de pautas no es para todo el mundo, pero mi objetivo es simplificar las finanzas personales tanto como sea posible, porque psicológicamente hablando, cuantos más obstáculos tengamos en el camino, menos probable es que lo hagamos. Tercera lección. Riega tus plantas. Bien, volvamos a los ingresos y no van a ser lo que piensas. En el libro, Hábitos de los ricos, Tom Corley comparte que más del 75% de los millonarios venían de un entorno pobre y se hicieron a sí mismos, al igual que Ronald Read. Pero hay una cosa que él notó que todos los millonarios tienen en común, y el IRS también verificó este hecho. Y es que casi todos ellos habían convertido ese botón de me gusta en un precioso negro. Vamos, dale un toque. Pero en serio, casi todos ellos tenían múltiples fuentes de ingresos, entre 3 y 7. Ronald Read tenía 2 principales, su trabajo de conserje y una segunda que compartiré más adelante. Hay 2 beneficios principales de tener más de un flujo de ingresos. Uno es que reduces tu dependencia de uno solo, incluido tu trabajo a tiempo completo. Puedes pensar que tu trabajo a tiempo completo es seguro, pero en realidad es mucho más arriesgado de lo que crees, porque en el momento en que tu jefe diga esas temidas palabras, estás despedido, te arruinarás económicamente. 2. Puedes sobrealimentar tu fórmula de flujo de caja. Si tus gastos mensuales son de $3,000, puedes intentar vivir de forma más frugal, quizá reducir tus gastos a $2,400, pero siempre habrá un límite para lo poco que puedas vivir. Incluso comer solo ramen instantáneo y beber agua requiere dinero, pero si consigues ganar un poco más, incluso $100 a la semana, tu flujo de caja aumentará sustancialmente. Para ganar más dinero, puedes hacerlo tradicional. Hacer un poco de horas extra, pedir un aumento, obtener cualificaciones adicionales y conseguir un trabajo mejor. O hacer lo que yo hacía cuando trabajaba a jornada completa. Empezar un negocio paralelo. Lección 4. Más allá de la fórmula de la riqueza. Ronald no se convirtió en multimillonario solo por perfeccionar esta fórmula de flujo de efectivo. Tenía otro secreto bajo la manga. Cuando murió, la verdad finalmente salió a la luz. Nadie, ni siquiera su familia, lo sabía. Ronald había estado invirtiendo en alrededor de 95 acciones diferentes a lo largo de su vida, y después de revisar todas sus selecciones de acciones, encontré un tema común en todas ellas. Y aquí es donde se pone interesante. Invertir en tu flujo de caja positivo es el ingrediente clave para crear riqueza, pero es vital que lo hagas correctamente. Te mostraré la forma más fácil de empezar. Pero primero, aquí está el error que usted absolutamente necesita evitar. Es probable que hayas oído hablar mucho sobre el day trading. Lo ves en TikTok, en Instagram, en YouTube, sobre gente analizando gráficos, comprando y vendiendo 20 veces diferentes al día, esperando que suba, pensando que es realmente emocionante y que es la clave para hacerse rico. Pero esto es lo que no te dicen. El 90% de los operadores diarios pierden dinero. Ronald, con toda su sabiduría, no hizo day trading. En cambio, era un inversor que se centraba en los fundamentos de una empresa, lo que significaba que analizaba el valor intrínseco de la empresa y se aseguraba de que la inversión tuviera sentido tanto cuantitativa como cualitativamente. Lección 5. Arroz y ajedrez. Hay un único error de inversión que todo el mundo comete y que les cuesta cientos, si no miles de dólares. Pero primero, quiero contarte una historia. Hace siglos, había un emperador en China que conoció el ajedrez y quedó tan impresionado por este juego que le ofreció al inventor del juego un deseo, lo que quisiera. El inventor dijo humildemente que solo quería arroz, un grano de arroz en la primera casilla del tablero, luego 2 granos en la segunda, 4 en la tercera, y así sucesivamente, doblando hasta llegar a la casilla 64 en blanco y negro. El emperador accedió rápidamente, sonriendo, pensando que se trataba de una petición tan tonta y sencilla. Pero esta simple promesa llevó al colapso de toda su dinastía. Solo en el 30º cuadrado, la deuda del emperador ascendía a más de 1,000 millones de granos de arroz.
Cuando llegó a la casilla 64, el emperador le debía 18 quintillones, con Q, de granos de arroz, llevando a la bancarrota a todo el reino. Y esto es exactamente lo que hizo Ronald Read. Su plan era invertir a largo plazo, donde su dinero se acumulaba durante décadas. Y cada 2 semanas, cuando recibía su sueldo de conserje, seguía añadiendo a sus inversiones. Digamos que ahorras $1,000 en el primer año y obtienes un interés del 10%. Ganarías $100. En el segundo año, ganarías $110 porque tu inversión ya no es solo de $1,000. Con los intereses de un año, ahora vale $1,100. Después del segundo año, tu inversión vale $1,210. Por tanto, los intereses del tercer año serán de $121. Con el tiempo, ganas intereses sobre el dinero que ahorraste originalmente y los intereses que recibiste por esa cantidad original. Si graficamos esto, podemos ver una curva de crecimiento exponencial, razón por la cual Albert Einstein dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y así es exactamente como se ganó el 99% de la riqueza de Warren Buffett después de cumplir 50 años, según el libro Psicología del Dinero. Cuando se escribió el libro, Buzz Aldrin escribió un libro titulado La riqueza de Buffett. En ese entonces, su riqueza era de $84,5 mil millones, pero $84,2 mil millones fue una cantidad que no se logró hasta sus 50 cumpleaños. Y se debe a la magia de la capitalización. Buffett empezó a invertir desde los 10 años, pero a los 30 ya tenía $1 millón. Sexta lección, tu respuesta. ¿Qué harías si mañana ves que la bolsa se desploma un 50%? Obviamente, la mayoría vendería sus acciones. No quieren perder dinero. A lo largo de la vida de Ronald, fue testigo de nada más ni nada menos que 11 caídas del mercado de valores, mercados bajistas y recesiones. Y aún así se aferró a sus inversiones. Si has visto nuestro vídeo sobre cómo invertir durante una recesión económica, ya conocerás este secreto. La Universidad de Michigan llevó a cabo un estudio que medía los rendimientos desde 1963 a 2004 y descubrió que el 96% de los rendimientos positivos de ese periodo procedían de solo el 0,85% de los días de negociación. Por otra parte, uno de los mejores analistas de renta variable del mundo, Andrew Stotz, observó un periodo de 10 años desde noviembre de 2005 hasta finales del siglo XX, y llegó a la conclusión de que si se pierden los 10 mejores días de mercado durante este periodo específico de 10 años, se perdería, de media, el 66% de las ganancias que se habrían obtenido permaneciendo en el mercado. En jerga no financiera, cuando el mercado sube, lo hace muy deprisa. Y si tu dinero se queda al margen, especialmente en los momentos más tumultuosos del mercado, corres el riesgo de perderte algunos de los mejores días del mercado. Así que nunca intentes cronometrar el mercado y sobre todo nunca te dejes llevar por el pánico. Lección 7. La mejor inversión de la historia. Lo que más me interesaba era saber cómo Ronald había aprendido tanto sobre inversión. Y la respuesta que encontré fue muy sencilla. Buscó activamente el conocimiento. Ronald fue a su biblioteca local, leyó el Wall Street Journal y otras cosas gratis, habló con sus vecinos que trabajaban en bancos para aprender más sobre el dinero y cómo funciona todo. Una cosa de la que tienes que darte cuenta es que nadie, ninguna cosa merece recibir una parte de tu dinero más que tú mismo. A los ricos les encanta educarse para obtener información por el valor que obtienen más adelante. Y afortunadamente, estás haciendo lo mismo ahora mismo viendo este video gratis. Incluso cuando se trata de leer un libro que has comprado por $8, esencialmente estás descargando décadas de conocimiento del autor por solo unos pocos dólares. Lección 8. La información más vital. Nadie es perfecto, ni siquiera Ronald Read. Por muy inteligente que fuera, algunas de sus inversiones fracasaron estrepitosamente, como en el caso de Lehman Brothers, empresa que se hundió durante la crisis financiera de 2008. Pero a pesar de este revés, siguió invirtiendo, y pudo superarlo porque sus inversiones estaban diversificadas con otras acciones. Mira, todos cometemos errores. Quizá hiciste una mala inversión en el pasado, crees que empiezas demasiado tarde o compraste algo realmente innecesario. Pero estoy aquí para decirte que no pasa nada. No te rindas, pero algo en lo que no puedes equivocarte en absoluto es en entender cómo funciona el dinero. Haz clic en esta lista de reproducción para entender por qué estás gestionando mal tu dinero. Y por qué necesitas hacer esto en su lugar. Gracias por vernos.